hablar, gloria a Jesús. Amado Dios y Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, honra y honor solo a ti, Jehová, porque tú eres merecedor de ello, Padre. Por tu infinita misericordia, Jehová, a ti te place darnos este privilegio de estar ante tu presencia, en tu casa, en esta hermosa mañana, Dios. Dándote gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones que tú has tenido para con nosotros durante toda la semana, Jehová. Gracias por nuestra familia, nuestros alimentos, Dios, en el trabajo, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu sustento y por la fuerza que tú nos das día a día para poder seguir hacia adelante, mi Dios. En esta mañana estamos aquí, Dios mío, con el propósito de aprender esta tu palabra, Jehová, pidiendo que tú hables y ministres nuestros corazones, Dios mío, Señor, que podamos llevar la enseñanza y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Jehová de la gloria. Bendice a cada hermano aquí presente y aún aquellos que vienen en camino, mi Dios. Aleluya. Y aquellos que van de llegar, Padre, tú conoces situación, mi Dios. Algún enfermo, Jehová, extiende tu mano de poder. Si hay algún débil, Padre, fortalécele, Jehová. Lo importante de todo ello, Jehová, que ahí donde estén puedan sentir tu presencia y tu misericordia en ellos, Padre eterno, mi Dios. Te damos gracias por Cristo Jesús, mi Dios, y tú tienes el dominio y control de todo cuanto en este día aquí se haga, Jehová. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta mañana, gloria al Señor, vamos a estar tocando el estudio número 8, donde dice: Dios multiplica la harina y el aceite. Gloria sea al Señor. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 17. Bendito sea el Señor. Y en esta mañana, gloria a Jesús, dice el pensamiento central: los tiempos difíciles no hacen cambiar la fidelidad de Dios para con sus hijos, gloria al Señor, sino que al contrario, que en medio de esos momentos difíciles, en medio de cuando estamos en pruebas, tribulaciones o lo que sea, ahí es cuando la gracia y la misericordia de Dios se manifiestan. Bendito sea Jesús. Como diríamos nosotros, ahí donde se luce. Amén. Bendito Jesús. Ahí donde podemos ver esa mano de Dios obrando. Gloria sea al Señor a nuestro favor. Bendito Jesús. Y dice la enseñanza: debemos confiar que las promesas de Dios se cumplirán en nosotros. Y si estamos dispuestos a servirles, Él suplirá nuestras necesidades, porque eso es algo bien importante. La palabra de Dios está llena, son miles, si no me equivoco, las promesas de Dios para nosotros que están establecidas en su palabra. Pero es importante que a veces cuando leemos tenemos que entender el pero, porque a veces nos creemos que como ya aceptamos al Señor como nuestro Salvador, todas las promesas son nuestras y ya el Señor tiene que cumplirlas, pues porque es palabra de Él. Pero hay que hacer un balance, porque bendito Dios, hay una parte que le corresponde a usted y que me corresponde a mí, bendito sea el Señor, para yo poder ser merecedora, gloria sea al Señor, de esas promesas, que yo me pueda asir, como podemos decir, apoderarme, adquirir esas promesas de Dios que están en la palabra. Están ahí, están disponibles, pero ¿qué voy a hacer yo para recibirla? Gloria sea al Señor. Porque ya el Señor dio la palabra, ya el Señor hizo la promesa. Ahora me toca a mí agarrarla, hacerla mía, gloria sea al Señor. Pero hay una parte que a mí me corresponde. Y dice, voy a ir a la parte de la introducción que dice: el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras nos dio muchos testimonios en la Biblia sobre el poder de Dios para suplir alimentos a su pueblo. Y eso lo vemos desde un principio. Lo mejor es que cuando Jehová Dios creó al hombre, Jehová Dios no fue que lo dejó ahí a esos árboles frutales que le dio, gracias al Señor, los alimentos. Le dijo que podían de comer de todo lo que allí había. Él sabía que el ser humano tenía una necesidad, bendito Dios, y Jehová Dios se la suplió. Y durante el trayecto de Israel, usted también lee cómo Jehová Dios cogió al pueblo de Israel en medio de ese desierto, le suplió el maná, el agua, gloria sea al Señor, le proveyó el estar con esa columna de día y la de fuego de noche, gloria sea al Señor, y así sucesivamente, inclusive
que vamos a tocar un poquito, está encimita de la lección que tenemos hoy, cuando Elías, Jehová Dios lo coge en la cueva y que le dice, vete, que yo he provisto de ese cuerpo, gloria sea al Señor, que te va a alimentar, que te va a llevar el sustento, gloria sea al Señor. Y no conforme con eso, no podemos ir a Jesús, cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba allí en aquel monte? Que gloria sea al Señor, aún sus discípulos le dicen, mira maestro, esta multitud que nos ha estado siguiendo durante todo este tiempo está cansado, tiene hambre. A pesar de que Jesús le dijo, mira, dale a ustedes de comer. Y digo, ¿pero qué le voy a dar yo? Y se fueron a buscar y se acuerdan de la multiplicación de los... le dijo enviados a su casa, como que dice, eso no es problema. Eso no es problema mío, pero el asunto es que Jehová, vuelvo digo, esos son los momentos en que Jehová Dios, gloria sea al Señor nuestro Dios, ahí se luce. Vamos a ponerlo en ese sentido, no es de orgullo, sino que Él se place en mostrar su poder, su gracia y su misericordia. Porque ¿qué hizo? Multiplicó panes y peces y canastas que sobraron. Porque eso es lo mejor que Él tiene. Que Él no es un miserable, que Él no es un devorador. Él da que sobreabunda, gloria sea al Señor. Te da para el momento y te da, mi hermano. Y lo vamos a ver en la historia de hoy, gloria sea al Señor. Y dice que esto concuerda con la verdad que Dios cuida de los suyos y ha prometido suplir todas sus necesidades. Ahora dice, aquí consideramos cómo Dios permite los escenarios difíciles para glorificar su nombre en medio de ellos, porque ese es el propósito también, de que reconozcamos que lo que hemos recibido no es por nuestro mérito, no es por nuestra, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios grande, misericordioso, bendito Jesús. Los siervos de Dios en distintas generaciones sufrieron limitantes, bendito Dios, asombrosas, gloria sea al Señor, dice. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, me llamó la atención. Aquí en Hebreos capítulo 11, el verso 36 al 38, gloria a Jesús. Por aquí que voy. Se me fue. No. Denme un segundito. Es que marqué algo que no tenía que haber marcado y no fue aquí. Acá es. Hebreos 11, gloria sea al Señor. Ay, no te me vayas, Hebreo aquí. Hebreos 11, del 36 al 38, gloria sea al Señor, cuando estamos hablando de fe, que está hablando aquí de hombres que padecieron, gloria sea al Señor, porque si hay algo que tenemos que tener en consideración, que aún siendo hijos de Dios nosotros, como hablábamos anteriormente en días pasados, el Señor dijo que nosotros vamos a pasar aflicciones y vamos a pasar momentos difíciles en nuestras vidas. Y eso no es de ahora, eso lo podemos ver desde un pasado, y aquí mismo lo dice cuando dice en el verso 36. Y otros, bueno, las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero el 36, otras experimentaban vituperio, azotes, y además de esto, mire, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Eso fue lo que esos hombres de Dios pasaron por situaciones difíciles, pero Jehová Dios se glorificaba en medio de esa dificultad que ellos pasaban, bendito Dios. Dice, andaban pobres, angustiados, maltratados y eran hombres de los cuales el mundo no era digno. Así que necesitamos discernir el propósito que Dios tiene cuando nos prueba. Porque si hay algo que tenemos que preguntarle a veces cuando nos encontramos en una situación, no es el por qué, Señor, ¿para qué? ¿Qué tú me quieres enseñar a través de todo esto que estoy pasando? ¿O cuál es tu propósito? Lo importante que vamos a ver a través de esta lección es que la fe, que no podemos perder nuestra fe, que Jehová Dios dio una palabra y la prometió y tenemos que confiar en ella, pero lo vamos a ver a través de la lección. También dice, pero en verdad, cuando tenemos una palabra de Dios con nosotros, esa es suficiente para sobrevivir a cualquier calamidad. Ayer creo que fue que yo estaba hablando algo con la nena mía chiquita que me dijo algo y yo le fui a decir, mamá, ten un poco de paciencia y confía. Y ahí ella me dice, ¡mam! Siempre la paciencia y espera. En situaciones como esta, no, esas palabras no sirven.
Y yo de momento le digo, ok, porque a veces para discutir se necesitan dos personas y uno tiene que ser un poco más de esto, más no inteligente, un poco de la sabiduría de Dios y decir, espérate, porque dije, ok, no tengas la paciencia, no tengas todo, vamos a esperar el momento, vamos a ver qué surge de todo, vamos a dejarlo ahí. Esperamos, vamos a ver qué va a surgir de la situación, bendito Dios, porque lo mejor que usted y yo como hijos de Dios tenemos es que Jehová Dios dio una palabra y nuestra fe descansa en esa promesa, en que Jehová cumplirá su palabra. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es mi parte? La fe. ¿Cuál es mi parte? Esperar. ¿Cuál es mi parte? Mantenerme firme. Gloria sea al Señor. En medio del proceso para que Jehová se glorifique. Gloria sea al Señor. Y Dios es bueno. Y esta es una lección bien bonita en el día de hoy. Y mientras yo la estudiaba, me podía dar cuenta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero llevamos varias semanas o varios de estos días, lo que usted quiera poner, donde Dios está hablando de que, y es que esa de esto de Gloria, cuando habló, habrá algo difícil para mí, que sea difícil para mí, dice Jehová. Jehová quiere obrar milagros en nuestras vidas, Jehová quiere manifestarse en nuestras vidas y nos está hablando constantemente de nuestra fe, de que nos permanezcamos firmes, creyendo en que si Él dio una palabra, Jehová Dios la va a cumplir. Gloria sea al Señor. Así que Ramona, Tomás no está, es tuyo. La bendición pasó para ti, dale la gloria a Dios. Ok, 7 y 8 dice, Amén. cuando el arroyo de Gerit ceserá, Dios habló a Elisea para orientar. Dice, pasando algunos días se secó el arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, dice, este texto de la palabra está lleno de enseñanza virtual para la fe de los hijos de Dios. El contexto del versículo 7 nos presenta a Elías en el arroyo de Gilel. Sabemos, ¿verdad?, que frente al río Jordán, sabemos, ¿verdad?, que el propósito, el por qué Elías estaba ahí, porque él oró para que no lloviera por 3 años y medio, había una sequía, pero el Señor le suplió a él un lugar donde él iba a estar lo más tranquilito. Por ese mandamiento divino fue escogido. Elías era un profeta acostumbrado a ver milagros portentosos. Ahora en el versículo 7 se secó el arroyo por la sequía y Dios había cerrado el cielo a causa del pecado del pueblo, ¿verdad? Yo digo, es verdad, Elías hizo 7 milagros. En esos 7 milagros, ¿verdad?, uno de ellos fue la lluvia cesó y volvió a llover de nuevo. Después, pues lo que vamos a estudiar hoy de la harina del linaje, el niño que él resucitó cuando dividió el río con el manto, la hizo tanto. Yo decía, porque el Señor tuvo que enviarlo a la viuda, no podía, pero no era así. En ese momento, él no dependía de él como tal para que el Señor lo usara, sino él dependía de la obediencia del Señor. Dice, sin embargo, una lección que podemos aprender aquí es que los hijos de Dios nunca debemos sentir temor cuando viene una crisis que aparentemente amenaza nuestra subsistencia. Debemos tener una actitud de confianza y acordar que el Señor nunca nos desampara ni nos dejará. Eso es bonito, ¿verdad? Eso, qué bonito, ¿cómo se dice? Es lindo decirlo, pero hacerlo es otro camino. El versículo 8 trae la importancia que tiene la orientación del Señor para nosotros en los días de
En el versículo 8 establece importancia que tiene la orientación del Señor para nosotros en los días de aparente confusión. Inmediatamente vino a él palabra de Jehová. Los que mandan con Dios tienen privilegios de oír la voz y contrastar con que rechazan obedecer, ¿verdad? Eso, yo digo, eso tiene que ser lindo. A mí me pasó una vez hace años atrás, que pude escuchar la voz como ahora yo estoy hablando. Era un culto de niños. Yo me acuerdo que la hermana tuya, la gordita, Anda. Bueno, que varias gorditas, no, la que estaba, bueno, Madeline era capitana aquí de niños. Ah, pues para tiempo. Ajá, sí. Y yo llegué en ese momento a la iglesia y ella se tenía que ir. Y me cogieron a mí como capitana de niños. Y en ese momento, esta iglesia, los niños danzaban en el espíritu, profetizaban y todo, hablaban mensajes de Dios. ¿Qué pasa? Que cuando ella se tuvo que ir, los niños se pusieron como tristes y no quisieron como sentir la presencia del Señor. Yo me acuerdo que yo estaba en el comedor de mi casa estudiando a ver qué iba a hacer con los niños. Y el Señor me dice, ponlos a orar cuando empiece el culto. Estoy delante de Dios, no estoy mintiendo, estoy delante de Dios. Me paré y busqué alrededor de la casa. Tú sabes que en mi casa afuera hay alrededor. Y yo, pero no volví, me senté y volvió esa voz, porque fue una voz que la escuché, me dijo, pon los niños a orar al principio del culto. Yo me acuerdo ese día, yo dije, voy a obedecer a esa, y obedecí a esa. Y cuando yo volví, es que te digo, lo digo y me emociono, porque cuando yo volví a ver esos niños, que yo digo que vamos a orar, vamos a clamar, vamos a alabar al Señor, y yo empecé a adorar al Señor también con ellos. Y yo vi a esos niños danzando de nuevo en el espíritu. Y digo, Señor, es verdad que tú nos dejas en vergüenza. Cuando nosotros ponemos, como hizo Elías, la obra de Dios en nuestras manos y permitimos que Él obre en nosotros como Él quiere, no como yo quiera, esas cosas pasan. Dice, inmediatamente vino a él palabra de Jehová. Los que andan con Dios tienen el privilegio de oír la voz de Dios y contrastar con que rechazan obedecerlo. Ok, el salmista dijo en la palabra de Dios, era lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no, esto es el que nos va a hacer andar. Este es el que nos va a dar la victoria. Y como tú dijiste al principio, no todo va a ser color de rosa, pero Él nos va a fortalecer. Cuando estemos necesitando de alimento, de agua, a veces lo que no, aquí, vete allá. Pero el punto es si obedecemos. Por tanto, si atendemos a la voz del Señor, podremos vivir en luz y sabremos cómo conducirlo en medio de la crisis. En esos momentos de prueba que Dios trata con nosotros, con nuestro carácter, nos enseña a conducirlo conforme a su propósito. Ahí está la clave, el carácter de nosotros. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la actitud? Amén, gracias Ramona. Elías, qué de milagro vio ese hombre que Jehová Dios hizo a través de ese varón de Dios. Wow. Pero llega este momento donde predice, como dice Ramona, una sequía. Pero qué bello y hermoso es Jehová Dios del ejército al cual le servimos y que le servía Elías en ese momento. Que Jehová no desampara a los suyos.
Siempre Jehová tiene ya su provisión, porque que le dice a él rapidito que se fuera a aquel desierto, se fue a aquella cueva, y le dijo inclusive escóndete, pero no fue para dejarlo allí tirar a morir. Al contrario, porque como hablamos al principio, bien dice que él allí le dio mantenimiento, porque dice que mientras estuvo allí bebía del arroyo y los cuervos le traían, miren qué bendición, no era una vez al día, dice que era en la mañana y por la tarde pan y carne, que no era cualquier cosa, y tomaba del agua y Jehová Dios lo sostuvo mientras que estuvo allí, bendito Dios. Dice que una lección que podemos aprender es que los hijos de Dios nunca debemos sentir temor cuando viene una crisis que aparentemente amenaza nuestra subsistencia. Gloria sea al Señor. Y eso lo podemos traer a lo que estamos viviendo hoy día. Como pueblo de Dios, nosotros sabemos las profecías de que los tiempos, de que todas estas cosas estaban por cumplirse. Gloria sea al Señor de todo esto que iba a pasar. Gloria a Jesús. Pero como pueblo de Dios, como ya Dios nos ha advertido con tiempo, nuestro deber es como a obedecer a su palabra y mantenernos, gloria sea al Señor, ya con advertidos a ellos. O sea que el que padece no es por falta de advertencia, porque Jehová Dios ya advirtió para que su pueblo estuviera preparado, gloria sea al Señor. Entonces, debemos descansar en esa paz que solo Dios da, porque realmente, ¿quién más que Él? Gloria sea al Señor. Dice que debemos tener una actitud de confianza y recordar que el Señor nunca nos desampara ni nos deja. Gloria sea al Señor. Cuando la provisión de agua se agotó, no hubo tiempo para que Dios se quejara. Porque al momento que aquel arroyo, como ustedes ven en la historia, se secó, rápido Dios le dio una orden. Ya Dios tenía el backup, vamos a ponerlo así. No es que se puso en ese momento ¿qué voy a hacer con mi siervo Elías ahora? ¿Y qué voy a hacer? No, ya el Señor ya tenía, gloria al Señor, otro campo, como yo digo, bendito Dios, donde Él se iba a glorificar en la vida de Elías. Dice, los que andan con Dios tienen el privilegio de oír su voz, como decía Ramona, en contraste con aquellos que constantemente están en desobedecerlo, en no querer escucharlo, gloria sea al Señor, porque volvemos. Esa experiencia de Ramona, gloria a Dios por ello, hay muchas personas que han tenido una experiencia como esa y sería una bendición hermosa, pero también volvemos a que como yo siempre digo, que me encantó eso de esa pasión que escuché, que si usted quiere oír la voz de Dios, vea la palabra de Dios en alto, porque esta es palabra de Dios hablándonos constantemente. Pero si usted quiere oír la voz de Dios, coja la palabra y comienza a leerla en voz alta y va a escuchar la voz de Dios hablándole, bendito Dios. Aleluya. Los tiempos que vivimos son de sequía espiritual y de juicio sobre aquellos que han determinado vivir lejos de Dios. Hago un entre paréntesis rapidito. Como coja este tiempo, Dios, perdóname Jesús. Ayer el día a mí antier se me hizo tan largo que yo inclusive decía, pero Señor, si es que mientras más hago, como que el día de hoy no ha durado tanto. Pero fue que ayer me puse a leer algo que inclusive interrumpió una conversación que tenía el hermano José con su hija. Le digo, a la verdad que los cientos noticiosos, yo siempre he escuchado que están para inculcar en el pueblo temor, miedo y sabiendo la situación en la que vive el país, en la que vive el mundo, en esa ansiedad, en esa depresión y en la angustia que se vive, que lo último que se están sacando, gloria al Señor, usted sabe que lo que es Martorell y esta hada con lo del tiempo, que en estas aguas del sur, gloria al Señor, por la parguera, la temperatura de las aguas, gloria al Señor, estamos a una temperatura que se están sobrepasando de lo normal según los científicos, gloria al Señor, y me da gracia porque ya la gente está diciendo que allá abajo hay un volcán, que eso es el magma, que si yo no sé qué, y otro le dice, mira, pero tú eres esto y aquello otro, por no decirle la otra palabra. Le dice, está hablando que es de la superficie, no es de la profundidad. Y allá sale otra, no, es que yo soñé que por Yauco había explotado un volcán. Y la mente mire, mi hermano, es que yo me estuve creyendo y me detuve un segundo y dice, ¿cómo la mente humana comienza con ese chojo de cosas y sigue? Mira, a veces no es mejor ni escuchar noticias ni ver noticias, porque eso es enfermizo. Porque la mente del ser humano que está cantando, usted sabe cómo se pone la gente, y especialmente las personas mayores, a estar escuchando esas baboseras. Pero yo creo que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que saber mucho más que eso y confiar en las promesas de Dios y en su palabra y estar afincados en eso, apercibidos, pero
confiados en la palabra del Señor. Bendito Dios. Dice, ahora que los santos vivimos en medio de este mundo que está bajo la ira de Dios, siempre el Señor hará diferencia y nos dará una palabra orientadora para que sepamos qué hacer. Y Jehová Dios ya lo ha dicho y le ha estado hablando al pueblo. Ahora está de que el pueblo ejerza su acción. Gloria sea al Señor. Dona Juanita, ¿me puede coger la 2? La B, la 1B. A la 1B. Dice, levántate, vete a Serepta de Sión, y mira aquí, he aquí yo he dado orden aquí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, le ruego que traiga un poco de agua en un vaso para beber. Dice, Dios envía a Elías a una región gentil para que una viuda pobre le sustentara. Vemos aquí, ¿verdad?, como Elías, estando allí en el lugar donde estaba, que los cuervos lo sustentaban de alimento por la mañana y por la tarde. Ahora se seca el río, no encuentra agua, pero Dios tiene un propósito para todo. Dice, ahora la voz divina orientó a Elías a moverse del lugar. Serepta era un territorio fuera de Israel, situado entre Sidón y Tiro. Los siervos de Dios no son dueños de sus propios caminos. El Señor que los llama tiene el derecho de enviarlos donde quiere para la glorificación de su nombre, porque eso siempre debemos tener una actitud de dócil y dirección del Señor. O sea que Dios con sus siervos, cuando Dios levanta profetas o evangelistas o pastores, gente, líderes que son dados al Señor, ya ellos no se mandan ellos mismos. Dios es el que le dice, vete aquí, vete allá, porque tienen que dejarse dirigir por la dirección de Dios, para que todo sea como Dios quiere que sea, y así ellos puedan ser bendecidos y bendecir a otros. Dios, dice el don, Dios había mandado a los cuervos a sustentar el día. Ahora le anuncia que ha dado orden a una viuda que lo sustente. Así que anticipadamente la viuda de Serepta todavía sabía que un profeta de Dios tocaría su puerta y le debía recibir y sustentar. De aquí aprendemos que a Dios no le ocurren accidentes ni nada le toma por sorpresa. Sus hijos deben confiar plenamente en su asombrosa provisión. Aquí vemos, ¿verdad?, que cuando Dios los dio, vete a Serepta a una viuda, que ella es la que te va a sustentar. Mira cómo son las cosas de Dios. Aquella viuda también Dios le dio hablado. Vete allá, porque un siervo de Dios va a ir a tu casa. Y la harina nunca va a escasear, ni el aceite tampoco. Así que cuando él llegó a la puerta de la ciudad, para sorpresa de él, se encuentra con la mujer que Dios le había ordenado que fuera donde ella. Y le pide el vaso de agua. Ella obedeció, ella no dijo nada, obedeció. Mas luego, ¿verdad?, ella se fue. Dice que ella estaba recogiendo leño para ir a hacer lo último que ella tenía en su tinaja. Un poquito de harina y un poquito de aceite. Sin embargo, ella no miró, bueno, eso es lo único que me queda a mí, ¿cómo yo se lo voy a dar a este hombre? Sin embargo, ya Dios trató con esa señora y ella obedeció la voz de él. Fue y le buscó el agua, que era lo que él le pidió a ella, pero ya ella se estaba preparando para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, lo que ella quería. Y dice aquí la tercera parte, al llegar a Serepta, ocurre lo primero de los milagros que tendría lugar allí. En el momento en que ella llega a la puerta de la ciudad para preguntar por una viuda,
que nunca había visto. Él nunca la había visto ni la conocía, eso era. Vete porque yo te voy a llevar a tal sitio a ciega. Por fe él obró. Ella estaba allí recogiendo un leño. Esto no es obra de la casualidad, sino que que muestra como Dios ha coincidir los acontecimientos para que su voluntad sea realizada. Esto no era obra de que yo voy a hacer esto y esto, es que Dios sabe lo que hace. Aquella mujer, porque Dios no mandó el día a otro lugar. Quizás pero como Dios sabe la necesidad de aquella persona, Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Dios la envió porque sabía que aquella mujer era pobrecita, solo le quedaba poco para sustentar su hijo y ella, y luego echarse a morir. Me imagino que eso era lo que ella pensaba. Bueno, pero Dios tiene el privilegio de mandar a sus hijos al lugar que Dios quiere que vayan. Por eso es que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice, haz esto, no vacile, hazlo. Cuando Dios dice, háblale a una persona por esto y esto, no vacile, porque luego hay consecuencias de lo que Dios te manda hacer y no haces. Es triste cuando uno no obedece la palabra de Dios. Amén, gracias al Señor. Gracias, hermana Juanita. Una acción de parte del profeta. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham, Jehová le dice, mira, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra? Él salió por fe de ese lugar sin saber a dónde le enviaba, gracias al Señor. Y dice ahora que en este versículo 9, le dice esa voz divina, orienta a Elías y le dice, moverse del lugar. ¿Qué hizo Elías? Accionó. Se levantó, se fue. Ese mismo favor lo hizo el Señor cuando por los 40 años por el desierto, usted sabe que ellos asentaban, ponían en el tabernáculo, pero cuando Jehová Dios decía es tiempo de levantarte y camina, el pueblo se levantaba y caminaba, gloria sea al Señor. Los siervos de Dios no son dueños de sus propios caminos. ¿Quién nos ciñe ahora? Ojo, yo no me ciño, a mí me ciñe otro, gloria sea al Señor. Yo no soy dueña de mis caminos, gloria sea al Señor. El Señor que los llama tiene el derecho de enviarlos donde quiera para la glorificación de su nombre, y eso me traía recuerdos a mí, que es muy distinto hoy día al pastorado de hoy día en las iglesias. Porque que yo me acuerde 40 años atrás, me voy a ir a ese término, no es que haya gastado ese término, pero según lo que he visto en la historia de los 30 y pico que he estado, antes el pastor no tenía casa propia, porque el pastor estaba a que iba donde Jehová Dios lo enviaba. Las iglesias usualmente tenían una casa pastoral o una casita donde la iglesia se la pagaba, porque el siervo sabía, yo voy a estar allí no sé cuánto tiempo, porque no sé a dónde Jehová Dios me va a enviar. Y no es la diferencia de los de ahora, gloria sea al Señor, que conozco de uno, gloria sea al Señor, que compró casa en tal lugar, la iglesia está en el mismo pueblo, estoy ahí, naturalmente compré casa. Yo no voy a permitir ni voy a dejar que de allá arriba me digan, vete pautuado para allá para dejar la casa que tengo ya aquí, que me la estoy pagando. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día no es yo voy a ir a donde Dios me envía. Hoy día yo estoy aquí, me jubilo aquí. Pero antes, el siervo de Dios estaba aquí sabiendo que no era mucho o poco lo que iba a estar, pero lo que iba a estar atento a la voz de Dios, porque cuando Dios le dijera vete, iba a coger su chin, nos iba a doler en el alma, como nos pasó, que nos rompe en el corazón, pero ya el siervo de Dios sabía que su tiempo ya estaba y que tenía que salir, gloria sea al Señor. Y eso eran los tiempos de antes, gloria a Dios. Pero entonces dice que Dios había mandado, y sabemos, los cuervos a sustentar a Elías, y que ahora le anuncia al profeta que se vaya. Y como dice hermana Juanita, gloria sea al Señor, cuando él obedeció, que él salió, que llega a aquel lugar, bendito Dios, y va a preguntar por la viuda, el milagro de Dios es que con lo primero que se topa es con aquella mujer recogiendo leña. Ese primer milagro, ahí, gloria sea al Señor. Y esto, mire, dice, Elías supo que ella era la persona de la cual había oído, que la llamó y le pidió que le trajera un poco de agua en un vaso. Si obedecemos la dirección de Dios, del Señor, Él se encargará de proveer el sustento que necesitamos, pero para ello, para saber cómo Dios, gloria sea al Señor, el propósito de Dios es cómo Dios se mueve, gloria sea al Señor.
debemos ser diligentes y estar atentos a las señales. Usted sabe una cosa, que a mi casa no va nadie, honestamente, gloria sea al Señor. Pero sucede que esta persona tuvo que ir a casa porque necesitaban una orientación de algo. Bendito Dios, pero la persona, él va a la iglesia, a una iglesia, él vive en Añasco, pero va a una iglesia de Mayagüez. Y entre todo lo que nos conversábamos, bendito sea el Señor, dice, yo como que siento que Dios ya me van a poner a predicar en la iglesia, o es el pastor o algún líder me va a poner a predicar. Nos dice el muchacho. La cuestión aquí dice, pero lo bueno es que Dios que ya me dio el mensaje. Y dice, ustedes saben, les voy a contar, voy a aprovechar un momentito en lo que estábamos esperando una respuesta de algo, gloria sea al Señor. Y dice, ustedes saben que hoy día las personas no reciben el milagro porque no están diligentes y atentos. A veces el milagro está ahí y no nos damos cuenta. Y él dice, ya el Señor me dio la palabra y nos llevó el libro de Hechos. Gloria sea al Señor. Ustedes se acuerdan cuando estaban orando por Pedro. Dice que la palabra dice de que estaba, dice, así que Pedro estaba justo el día de la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y dice él que cuando Pedro llega, porque ustedes saben todo el proceso de lo que pasó, cuando llega y toca la puerta, ¿quién sale a la puerta? Una muchacha, exactamente. Ellos están orando porque ocurra el milagro. El milagro llega a la puerta y toca una sola persona. La muchacha llega a la puerta, escucha la voz de él, porque lo dice. Y aún así dice que sintió miedo y como que el milagro está ahí. ¿Qué hizo ella? Fue y se lo dijo a los demás, mira, tu milagro está ahí. ¿Y qué le dijeron a aquellos? ¿Tú estás loca? Pero hello, tú no estabas orando por un milagro. El milagro está a la puerta y una persona te dice, tu milagro está ahí, está ahí. Y eso nos sucede a nosotros. Oramos a Dios por milagros, oramos porque Dios haga algo, el milagro ahí. Lo ve otro, pero tú y yo estamos tan... ¿Dónde está nuestra fe por lo que estamos? Era de que aquellos hubieran salido el mandado y lo cogían por 20 acá, que por ti estaba orando yo. Y recibe el milagro. Pero, mire, ese muchacho se puso allí, se estaba gozando el mensaje mientras nos hablaba de todo eso. Dice, porque este es el mensaje que Dios me tiene. El milagro está, pero no nos damos cuenta. Otro se da cuenta. Trata de alertarnos, tu milagro ya está ahí. Pero tus ojos no lo ven. Gloria sea al Señor. Está tocando la puerta hace rato. Te estoy diciendo, aquí estoy. Esto por lo que tú orabas ya está ahí. Y tú, yo no recibí, a veces estas semanas, meses, años, pero tu milagro lleva todo ese tiempo ahí cogiendo polillas, cogiendo telaraña, ahí en la puerta parado, esperando que tú le abras para que lo cojas. Gloria sea al Señor. Amén, jamona. Pero mire, es que tenemos que ser diligentes. Si estamos orándole a Dios por algo, sabemos que Dios es proveedor, que Dios es sustentador. Tenemos que estar diligentes también a lo que está pasando a nuestro alrededor para poder ver nuestro milagro y poder recibirlo. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Vamos a seguir porque seguimos. Dale, Luma. Para que está bueno. Agárrate, Luma. El 11 y el 12. Dios quiso multiplicar la harina y el aceite junto a nuestra promesa. El Señor provee en el escenario de la necesidad. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente que me puedo acompañar. Mira, estas mascarillas le cogen la bueno. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora me recogí a los leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos. Sí, no te preocupes. Santo. Ay, papá. Ok, vemos aquí, ¿verdad?, la disposición de la viuda en servir al varón de Dios. Ella usó el principio
al principio bíblico que dice de lo que tengo te doy. Ella pues fue pues a darle el agua a Elías, pero como a pesar de que es un milagro de que ella no asistiera a él, pero ya Dios le había dicho a Elías que iba a enviar una viuda que lo iba a ayudar. Y así fue con diligencia a buscarle agua a Elías. Jesús dijo que ni un vaso de agua fría quedará sin recompensa, ¿verdad? Porque sabemos que cuando nosotros ayudamos a los demás, sea lo que sea, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Sabemos que Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y entonces vemos, ¿verdad?, que Elías le dice que le dé a él también, además del agua, un bocado de pan. Y pues meditaba yo sobre eso, que yo digo que él fue atrevido porque también, ¿verdad?, él le dice que le haga él primero. Pero vemos, ¿verdad?, que ella pues a pesar de todo pues no se molestó y hizo como lo ayudó, ¿verdad? Hizo como él le decía. La Biblia enseña que hay quienes reparten y les es añadido más. A pesar de que la respuesta de la viuda fue basada en la triste realidad, ¿verdad? Ella lo ayudó. Vive Jehová tu Dios. Y ella, ¿verdad?, enfatiza aquí que él era el Dios de Elías. Y a pesar de que ella no era creyente, vemos como Dios la usó de una forma especial. Aunque la mujer vivía en un pueblo que adoraba a dioses paganos, ella reconoció el Dios de Elías. Así como quedaba poca harina y poco aceite en su casa, también había un poco de fe en ella. Pero Dios habría de multiplicar todo aquello. Sabemos, ¿verdad? Dice la historia que ella ayudó al siervo de Dios, se dejó, Dios la inquietó y vemos que tenía, a pesar de que ella no le servía al Señor, tenía fe, la ayudó y Dios, ¿verdad?, la recompensó a ella, ¿verdad? Dios le dijo por medio de su siervo que la harina, ¿verdad?, y el aceite, ¿verdad?, nunca iba a escasear, o sea que Dios le iba a proveer hasta que volviera a llover y así mismo. Amén. Gracias, hermano. Dice, lo primero que nos asombra en el versículo 11 es la disposición de la viuda de servir al varón de Dios. Dice, le pidió el vasito de agua y ella muy amable, no intentó ninguna, a dársela. Pero espérate, ven acá, tráeme también tortita. Y como dice, ¿qué le dijo ella? Pero si es que lo que tengo, la harinita y el aceite que tengo, mira, es para yo hacer una torta, para mí, para mi hijo, para después dejarnos morir. Yo no tengo más nada. Pero qué disposición la de esa mujer. Y como dice Luma, ella era una gentil, ella no era del pueblo de Dios. Pero ella había escuchado del poder del pueblo que tenía el Dios de ese pueblo de Israel, gloria al Señor. Porque cuando Elías se lo dice, y le dice que no temas, que ni la harina, ni el aceite le iba a hacer falta, esa mujer accionó su fe. Porque ¿qué hizo? Como dice Luma, él dijo, hazme a mí primero. Ella muy obediente fue y le hizo al siervo, porque si somos nosotros, dice, mira papito, tú te echas para un lado, porque aquí mi hijo es primero, te estoy diciendo que lo que te... Porque así somos nosotros. Si sobra te doy un poquito. Y si sobra te doy, exactamente. Qué dudo que son. Y que lo dudo porque te estoy diciendo que es una torta para dejarme morir. Porque mira, hasta las migajas me voy a comer, papá. Ah, pero imagínate, no tenía nada. Pero esa mujer accionar una fe a tal manera que fue, le hizo al siervo, y usted sabe la historia. Sí, me acuerdo que cuando yo estaba estudiando eso, pues yo le comenté a mi esposo eso, ¿verdad, Josi? Y Josi me dice, pero Luma, es que ahí está el milagro. Otro milagro, pues yo digo, porque ella hizo caso a lo que él le dijo. Ella no puso todas esas excusas que tú estamos esperando ahora. Y dice, ahí está el milagro, ella tenía poquito y él viene y le dice, dame ahí primero, y ella lo hizo. Ahí está el El milagro. que obedeció a pesar de que quizás no claudicó y si no me da para el nene. Porque, Exacto. ¿verdad? Uno ama tanto los hijos. ¿Y por eso? Eso Eso es para el nene, aunque yo no coma, es para el nene. Amén, dice. Sí, porque uno es así. Pero como ella dice, accionó
sin preguntar y fue obedeció. Ahí está el milagro. Obró por fe. Ahí obró por fe la mujer. Dice, gloria al Señor, que mira lo que dice, y en ese proverbio que ella dice, la Biblia enseña que hay quienes reparten y les ha añadido más, y es que ese texto dice, ese es el proverbio 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué viene a ellos? La pobreza. Gloria al Señor, que fue lo que hizo esta mujer. Dice, el escenario donde ocurren los milagros de Dios es la fe. No hay otra cosa, gloria al Señor. Como quedaba poca harina, poco aceite en su casa, también había un poco de fe en ella, pero Dios habría de multiplicar todo aquello. Dios no exige una grande fe, sino una fe sencilla puesta en el Dios correcto. Porque ¿qué habla la palabra? Un granito de mostaza, y si tuviera fe, no te dijo un grano de gandul, no te dijo una habichuela que es más grande. Te está hablando de un granito de mostaza, que eso como dificultad usted lo ve. Gloria sea al Señor, lo que Dios pide de nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Él no nos está pidiendo mucho. Él sabe que como seres humanos, gloria sea al Señor, no nos está exigiendo más de lo que nosotros podamos darle. Él solo quiere que creamos. Que, mi hermano, como estamos hablando con un maravito expresándose esto, no es fácil esa situación. No es fácil probar la fe de esa manera, bendito sea el Señor. Pero habremos creído nosotros al Dios. Mire, esta mañana me pasó rapidito, le digo, con mi hija. Ella los domingos no se toma la pastilla de la tiroides, solamente de lunes a sábado. Y creo que ayer se lo olvidó y le tocó hoy, porque el padre le iba a hacer el desayuno. Digo, pero se va a tomar, ¿qué pastilla si ella no los domingos? No, que se lo olvidó ayer. Y yo fui hacia el cuarto y le digo, mira mamá, te voy a decir una cosa. Yo le sirvo un Dios de poder. Y te lo digo ahora, para que siga, porque yo quiero ver ese milagro. Yo he creído y he confiado en Dios que esa mariposa, los próximos análisis que a ti te hagan o lo que sea, yo le voy a creer a Dios que esa mariposa, el sonograma que te hagan, eso va a estar ahí. Porque Jehová Dios te creó, te formó, y yo le creo a Dios que si Él, que habrá algo difícil para Él, ya yo he hecho eso mío. Que no hay nada difícil para el Dios mío. Él la creó, la formó, y hacer esa mariposa de nuevo y que no tenga que depender de ese medicamento. Le dije, mamá, yo lo creo. Y ella se para así, me hace, pues, tengo que verlo. Ustedes saben ellos. Le digo, pues mi amor, lo vas a ver, te va a sorprender y le vas a tener que dar la gloria a Dios. Te amo, nos vemos ahorita, le dije. Pero hay que seguir declarando la palabra sobre el milagro que anhelamos, aunque mis ojos no lo ven ahora, no lo estoy viendo, pero mi fe me está llevando a creerle a Dios, gloria sea al Señor, y no por ver el milagro por cualquier cosa. Es que anhelo y deseo que Dios se manifieste en su vida para que ella le dé la gloria y la honra al Dios vivo que la creó y la formó. A ese hecho, bendito sea Jesús. Y le voy a seguir con el otro porque el tiempo se me está acabando. El milagro de provisión se manifestó cuando la viuda creyó a la promesa. Esos son los versos del 13 al 15, gloria al Señor, que dice, cuando Elías le dice que no tenga temor, que ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí, que ahí fue cuando le pidió la torta primero, gloria al Señor. Cuando Jehová Dios le da esa palabra de que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra, gloria al Señor. O sea que mientras tanto te va a tener que quedar tranquilita, no te preocupes, bendito Dios. Dice, sentirse frente a la muerte y oír que existe la manera de no temer es algo que la mente racional no puede comprender. Porque tú que te vas a morir, está el momento difícil, y te digan en ese momento difícil, no temas, no es fácil. Te van a decir, es que tú no estás en los zapatos míos, tú no eres quien está pasando mi situación, tú no eres el que está pasando el hambre, tú no eres el que está pasando el dolor. Es duro y es difícil a veces uno hablarle a otra persona que está en una situación, porque a veces uno teme que le vayan a ver esto con uno, por más que a veces trata de alentarle su fe y levantarle su fe, bendito sea el Señor. Pero a veces esas son las palabras que uno recibe, pero qué bueno cuando Dios trata con el corazón y la mente de la persona que acciona una fe en el momento y le cree a Dios. Dice, Dios puede vivificar a través de su palabra cuando tengamos zozobra por alguna circunstancia negativa. Y cuando busqué lo que es zozobra,
es un sentimiento de tristeza, angustia o inquietud por la situación por la que se esté pasando. Dice, por circunstancias negativas, vayamos a la fuente de vida, que es la palabra, y alentemos nuestros corazones. Porque en el momento más difícil de esa mujer, que cuando se iba a comer lo que tenía era esa torta para dejarse morir, ella y su hijo, esa palabra de Jehová que llega trajo un poco de fe a su corazón, de aliento, bendito Dios, que le levantó. Espérate, hay una solución, es que cuando a veces hay una enfermedad o cualquier cosa y te dice el médico, mira, hay un tratamiento o hay algo que te podemos dar o para añadirte vida o hacerte algo que usted hace. Chacho, sus ánimos suben, dice, espérate, hay una esperanza, hay algo que me va a dar un poco más de vida. Y en ese momento llegó una palabra de aliento a la vida al corazón de esa mujer cuando Elías le da esa palabra de parte de Dios. Gloria al Señor. Y por eso la necesidad de que constantemente nosotros vayamos a la palabra de Dios, aun cuando más triste, desolado, necesitemos estado, porque la palabra de Dios nos reconforta, nos levanta el ánimo, nos levanta, nos aumenta la fe en que cada promesa que está establecida en esta palabra de Dios es nuestra y yo la quiero hacer mía, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo que creer. Hay una parte que es mía que yo tengo que accionarla, gloria sea al Señor. Dice, la prueba más grande de la fe de aquella mujer Sidonia fue hacerle a Elías primero aquella torta, como mencionó Luma, que José mismo le dijo, gloria sea al Señor. Ahí fue donde ese primer milagro, esa mujer accionó. Él le dijo, hazme a mí primero. He aquí, y volvemos a lo mismo a veces que volvemos, el que usted y yo le demos el primado de Dios a nuestra vida. Porque a veces dejamos de hacer cosas, gloria sea al Señor, porque yo soy primero y porque yo tengo que de esto, y nos olvidamos de que las cosas de Dios son primero, deben de ser primero establecidas en nuestras vidas. Gloria sea al Señor, que el primado siempre sea Dios. Bendito Jesús. Y dice que el Espíritu Santo nos enseña que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él merece el primer lugar en todo lo que hacemos. Porque también me llevó a recordarme, ¿se acuerdan el joven rico que le dijo que qué tenía que hacer para hacer salvo? Le dijo, mira, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Lamentablemente aquel por querer retener lo que tenía perdió más de lo que tenía. Bendito Dios, la oportunidad de estar con Jesús, bendito Dios. Y sabemos que la palabra nos dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas os vendrán por añadidura. Por eso es una palabra que la repetimos mucho, pero volvemos a lo que yo hablaba la semana pasada. A veces tenemos una palabra tan sabrosa como esa, vamos a ponerlos así, pero no profundizamos realmente qué es lo que significa. Te está diciendo que tú le des a Dios el primado de tu vida, que tú busques a Dios, que tú antes de, yo tengo que quitarme el yo y poner a Dios primero siempre. Gloria sea al Señor. La fe que necesitaba aquella mujer para obedecer la petición de Elías tendría su base en la promesa de Dios, en aquella palabra que el profeta le dio, que había mandado Jehová. El profeta le anuncia que Dios había prometido no dejar escasear la harina de la tinaja ni permitir que disminuyera el aceite en la vasija hasta que Él hiciera llover sobre la tierra. Los creyentes debemos recordar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas son sí y amén por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Porque si Dios dijo que iba a hacer, Dios lo va a hacer. Nosotros somos, como les mencioné ahorita, el milagro está allá a la puerta tocando. Está ahí, hello, estoy aquí. Pero no nos hemos tomado la determinación de ir y abrir la puerta y abrazar ese milagro. Gloria sea al Señor. Porque Jehová Dios prometió. A veces, gloria sea al Señor, hay circunstancias en nuestras vidas que años y pasan y no, que llega un momento dado que la fe le desfallece tanto que dice, ay, ya yo ni oro porque yo, si ni me escucha, yo creo, y si no, pues ya yo se lo dije, vamos a ponerlo así. Pero muchas veces volvemos a lo mismo, todos los que estamos alrededor vemos el milagro que está ahí, pero la persona, porque ese es el hecho, tú eres quien está orando por el milagro, tú eres quien tiene que accionar la fe para recibirlo. Eso es algo que debemos de tener en consideración. Debemos de aprender a vivir por la palabra, pues la Biblia establece que el justo vivirá por fe.
Ella caminó en fe y obediencia desde la puerta de la ciudad hasta su casa, miren, a través del profeta. No fue que iba por el camino y dijo, espérate, ¿qué estoy haciendo yo seré boba, que le voy a llevarle un vaso de agua, la torta a que se vaya y la busque. En palabras, mi hermano, son nuestras, porque uno a veces, esas son las cosas que piensa. Ella accionó su fe desde la puerta. Dice que el Señor permite ir a través de situaciones donde humanamente los recursos han terminado, pero su promesa es más real que las peores tribulaciones. No hay cosa más difícil que usted esté pasando en su vida, gloria al Señor, en donde Dios no puede intervenir. Y voy a cerrarle con esto, porque es que cada vez que yo escucho cosas así como esta, me lleva al testimonio de la persona esta que canta la alabanza, que me falte todo menos tu presencia, donde ella hace su testimonio y ella da de que ella iba a predicar, iba y visitaba las iglesias, llevaba una palabra de Dios. Dice que esta persona la llevaba a su casa y ella dejaba que la dejara en el frente y dejaba que se fuera para ella entrar, pero era para que la persona no se percatara de que ella no tenía luz en su casa ni nada. Y que ella, cuando iba a la presencia de Dios, decía, ¿cómo es posible que yo le puedo hablar a un pueblo? Tú me das una palabra de fe, de fortaleza, de esto y aquello otro, cuando yo me estoy cayendo en canto, cuando yo tengo esta prueba, esta necesidad en mi vida, pero no veo el milagro en mi vida. Ella dice que ella tenía 2 niños pequeños, que durante la noche cuando los acostaba, los nenes se acostaban llorando de dolor de estómago porque no tenían que comer. Los nenes eran locos porque llegaron a la mañana, porque lo que se iban a comer era lo que llegaban a la escuela, su desayunito y su almuerzo. Y ella, dentro de ella, con ese dolor, pero cada vez a predicar a una iglesia y a otra, y llegaba contenta, con una sonrisa de lado a lado, a predicar y darle una palabra de fe, de fortaleza a un pueblo, cuando ella estaba, y dice que en un momento dado, ella acostó sus hijos y dijo, ya no puedo más. Ya no voy más, no puedo más, le dice al Señor. Y que en esa noche, mi hermano, ella se levantó y derramó su alma en el pasillo de su casa y tuvo una experiencia tan grande con el Espíritu Santo, que eso fue una cosa tan fuerte, que en la mañana, cuando su esposo y los nenes se levantan, él estaba cantando. Y dice que ella aprendió que no hay cosa en este mundo, gloria al Señor, por eso es que ella canta alabanza, que me falte todo, no me importa, pero que tu presencia no me falte, porque nos enfocamos mucho en lo material, pero al Dios al que le servimos, el que te dijo que no te iba a fallar, que estaba contigo en el momento más difícil, en tu necesidad, en accionar esa fe, porque volvemos a lo mismo, que está ahí tocando. Dios nos prueba nuestra fe, gloria sea al Señor. Y Jehová Dios te está diciendo que tu milagro está ahí, que aprendamos a confiar en Dios primeramente, que nada nos va a faltar y que aún en el momento difícil, como hablábamos en semanas pasadas, no hay circunstancia en nuestras vidas que debe interferir con nuestra alabanza al Dios vivo. En la abundancia, como decía Pablo, le adoro, le alabo, gloria al Señor, se sustituye en ella, aún en la pobreza y la necesidad. Usted siga adorando a Dios, porque en medio de todo eso es que nuestro Dios se manifiesta y se glorifica, y lo hizo en la vida de esta mujer, en la vida de Elías, porque sabemos que Jehová Dios se glorificó en ese hogar y en esa casa, bendito sea el Señor. Pero tenemos que accionar nuestra fe y aprender a confiar en el Dios al que usted y yo le servimos. Amén.